Continuando con esta idea de la ruta de Hernán Cortés hasta la caída de Tenochtitlan, en esta segunda parte vamos a abordar exactamente el proceso después de que Hernán Cortés ha hecho una alianza con los totonacas en la zona de lo que hoy conocemos como Veracruz, y ahí inicia su camino hacia lo que conocemos en ese momento era Tenochtitlan o México Tenochtitlan. Nos habíamos quedado en la cuestión de que se entera Hernán Cortés de que hay un pueblo, una comunidad, Tlaxcayán, que no está muy de acuerdo con los mexicas porque los mexicas los han conquistado, tienen que pagar tributo y que en un momento determinado una de los cuestiones importantes que los mexicas habían establecido de los demás pueblos conquistados hacia los tlaxcaltecas para aminorar su resistencia era que no les comerciaran sal, es decir, que no pudieran tener sus alimentos, no podían poseer la sal, pues con las cuales darles un cierto sabor. Precisamente los mexicas habían prohibido a todos los pueblos conquistados por ellos comerciar con los tlaxcaltecas, pero principalmente, exactamente, el que no se les pudiera dotar de sal. En algún momento determinado se ha establecido de que debe de tomarse a los tlaxcaltecas como un pueblo que en cierta forma se le ha considerado traidor porque, según esto, se alió con los españoles. No es así. Los tlaxcaltecas en un momento determinado, cuando reciben de parte de Hernán Cortés y los enviados de Hernán Cortés la posibilidad de alianza, los 4 señoríos de los cuales ya hemos hablado, Tepeticpa, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlán, se reúnen con ellos y dicen, ok, bueno, si ellos quieren en un momento determinado unirse a nosotros, deben de exactamente establecerse a partir del honor de la guerra la posibilidad de alianza. Es decir, no fue que en un momento nada llegaron los españoles, pidieron que los tlaxcaltecas se aliaran con ellos y entonces ya el ejército de Hernán Cortés y los españoles se multiplicaran. No, los tlaxcaltecas, los 4 barrios, hablaron entre sí y dijeron en el honor de la guerra, estos señores deben de establecer esa alianza, pero no podemos dar facilidades. Debe ser a partir de la guerra en el cual podamos en un momento determinado establecer la alianza. Ellos son dignos de nuestra alianza a partir exactamente de la guerra. Y así fue. Los tlaxcaltecas se organizaron, esperaron a los españoles supieron exactamente de lo que los tlaxcaltecas como propósito les había establecido, y entonces hubo una serie de enfrentamientos entre españoles y tlaxcaltecas. Ahí los españoles se dieron cuenta definitivamente de que los tlaxcaltecas ante la guerra eran fieros, y por lo tanto ellos defendían su territorio también a partir de ello y la posibilidad de la alianza. Entonces, esto de que los tlaxcaltecas son traidores es una de las falacias más grandes que se han escuchado. Incluso en un momento determinado sí debemos de mencionar que para los tlaxcaltecas se denominan como la cuna de la nacionalidad, porque pues definitivamente a partir después de las constantes guerras, de distintos enfrentamientos que hubo, constantes enfrentamientos como entre españoles y tlaxcaltecas, llegaron a un acuerdo, pero fue a través de una gran cantidad de bajas en ambos bandos. Inclusive Hernán Cortés en un momento determinado pensó el no aliarse con ellos porque las bajas que él había tenido eran muchísimas, y entonces ponía en predicamento exactamente la cantidad de personas que le podían ayudar en la idea para llegar a Tenochtitlan. Aquí la pregunta obligada sería, de hecho, Hernán Cortés pensaba en una conquista. Aquí viene esta parte muy importante. Él, ante cierta forma, y ya teniendo el aval del rey, en que él podía conquistar los territorios en nombre del rey de España y de Hernán Cortés,
empieza a tener la idea de que si un pueblo tan poderoso como los mexicas tiene como tributarios una serie de pueblos, la cabeza entonces Tenochtitlan. La idea entonces es la posibilidad de la cuestión de la conquista. Luego entonces, sí, la alianza con los tlaxcaltecas se dio, repetimos, a partir de los constantes enfrentamientos. También los tlaxcaltecas en un momento determinado vieron que la gran cantidad de bajas que tenían por la guerra les había llevado a cierto límite y entonces deciden unirse a los españoles. Es muy importante exactamente de que establecer de que el ejército entonces español se multiplicaba, ya no solamente totonacas, ¿no? sino ahora tlaxcaltecas, y pues con los españoles que ya venían. En su camino hacia México tenían que pasar por una de las ciudades más importantes de aquella época, del Anáhuac mexicano, como se le llamó en su momento, y exactamente era Cholula. Cholula era considerada una ciudad sagrada. En algún momento determinado habíamos hablado que Cholula en su principio fue fundada por los toltecas. Cholula, ciudad de los que huyen, recuerde que Seacaltopilzin-Quetzalcóatl, después de lo que pasó en Tula, en Hidalgo, después de que rompe esa idea de ser un semidios, después de haber tomado pulque y haber perdido un poco la cabeza, pues para él siente que ya no es digno de estar ante su pueblo y entonces sale de Tula, hace un recorrido y uno de los lugares por los cuales pasa es precisamente por esta zona Cholula. En algún momento determinado, exactamente, el nombre de Cholula en tolteca es lugar de los que huyen o lugar de los que ahí se asentaron, es decir, los toltecas. Por lo tanto, en algún momento determinado, la pirámide de Cholula, la principal pirámide de Cholula, pues está dedicada a Quetzalcóatl, al hombre que se hizo Dios, Seacaltopilzin-Quetzalcóatl. Ahí los tlaxcaltecas les habían dicho que era un centro ceremonial, un centro religioso, además de que a partir de ese lugar, Moctezuma, que era muy específico, podríamos decir delicado en cuestiones de sus hábitos alimenticios. De Cholula, en Cholula se hacía la vajilla, los platos, los elementos sobre los cuales se servía la comida y tenía que ser nueva. Por ahí hay una anécdota que establece que en Moctezuma, cuando se sentaba a comer, normalmente se les ofrecían entre 80 y 100 platillos diferentes y que pues no comía los 80 o los 100 platillos, desde luego, sino algunos que le apetecía y todo lo demás tenía que desecharse, junto con la vajilla, la loza que se había hecho en Cholula como un lugar sagrado. Entonces, Cholula era un lugar importantísimo y efectivamente los tlaxcaltecas hablan de esa ciudad, una ciudad maravillosa, interesante, y pues los españoles, entendiendo que por ahí también es el camino que debería de tomarse para llegar a México por los volcanes, pues van hacia la parte de Cholula. ¿Qué sucede en Cholula? En Cholula sucede una de las matanzas o uno de los hechos más negativos o aberrantes de la intervención de los españoles en México, de esa intervención ya española en México. Se establece que de la zona de Oaxaca venían unos comerciantes mexicas y que un lugar de descanso y también de limpieza pues era Cholula. Esos comerciantes que eran en cierta forma tenían una doble función: sí comerciar, sí llevar las cuentas del imperio mexica con las demás comunidades, pero también esos comerciantes servían al mismo tiempo como de vigías, como de vigilantes. Llevaban las cuentas de los productos, de los tributos, pero también en un momento determinado llevarle al emperador mexica
la información de esas comunidades. Es decir, eran como ojos, oídos del rey, y entonces llevaban los mensajes. Por lo tanto, en algún momento determinado, esos comerciantes iban apoyados por militares mexicas. Es decir, en su camino, en algún momento determinado, en los caminos mexicanos, no están exentos de lo que hoy es también la realidad, pues había ciertas personas que asaltaban, y pues bueno, lo peor que le podía pasar a alguien era asaltar a una comitiva mexica. Pero de todos modos, pues había una prevención, y con los comerciantes, con los que comerciaban, pues iba un grupo de militares que los iban apoyando, los iban cuidando. Se establece entonces, por ahí se dice que estos comerciantes, cuando vienen de esta zona, de la zona de Oaxaca, van hacia Cholula para alimentarse, descansar. Se establece entonces, y algunos dicen que allí influyó un poco un algo que propició la Malinche. No está muy bien establecido, de que estos comerciantes, pero al mismo tiempo los militares, llevaban la idea de atacar a los españoles. Ante esta situación, repito que no es algo confirmado, de esa mentira, Hernán Cortés lo que hizo fue escuchar lo que doña Marina decía, de que podía ser un ataque hacia los españoles, y entonces lo que hace Hernán Cortés, ordena atacar la ciudad de Cholula, provocando una tremenda masacre. Pero también en un momento determinado daba a entender del poderío de la fuerza que los españoles y sus aliados tenían. No se establece el número total de personas que murieron. Unos hablan de 1.500, otros hablan de 3.000, en algunos otros textos hablan de hasta de 10.000 los muertos en la famosa matanza de Cholula. No se tiene un dato muy preciso. Se habla en términos más o menos determinados entre 500, 1.000 personas. ¿Qué sucede entonces? Después de la matanza de Cholula, de esto se conoce en Tenochtitlan, Moctezuma se impresiona de lo que había pasado y pues cree que va cediendo la posibilidad de encontrarse con los españoles. Al principio no quería encontrarse con los españoles, pero ante estas situaciones lo piensa un poco mejor. Los españoles siguen su camino después de Cholula. El camino, por así decirlo, es entre los dos volcanes, Popocatépetl y Iztaccíhuatl, y entonces van hacia la zona de Tenochtitlan. Por cierto, la cantidad de pólvora que habían utilizado los españoles en sus ataques, tanto para sus rifles como para sus cañones, pues necesitaban exactamente de algo llamado pólvora. Entonces, bueno, y esto tiene que ver con el azufre. ¿Qué sucedió? El volcán Popocatépetl, uno de los volcanes más significativos para los mexicas, en un momento determinado es escalado por los españoles para extraer azufre del cráter del Popocatépetl, extraer ese azufre para generar la famosa pólvora. Cuando los mexicas se enteran de esto dicen, pues sí, creo que son semidioses, porque había una representación de los volcanes como casa de los dioses o lugar donde también los dioses habitaban. Entonces, que esto fuera escalado y hasta la punta, pues les llamó mucho la atención. Bueno, les doy una fecha. El 8 de noviembre de 1519 se da el famoso encuentro entre el gran tlatoani mexica Moctezuma Xocoyotzin y Hernán Cortés. Por cierto, esto se dio en un lugar, una entrada principal, una calle de las entradas principales a lo que era Tenochtitlan, que por cierto hoy lleva por nombre la avenida José María Pino Suárez, en el centro de la Ciudad de México. Moctezuma lo va a recibir, lo recibe Hernán Cortés,
y lo va a hospedar en algunos templos que habían sido de algunos gobernantes mexicas ya fallecidos. Y pues bueno, también en un momento determinado en esos lugares se conservaban todos los tributos y algunas cosas en especial que se les había dado a esos gobernantes, y Hernán Cortés fue hospedado en el templo dedicado a Axayácatl, y lo que encontró Hernán Cortés y sus generales fue una buena cantidad de oro entre otras cosas. Pues eso llamó muchísimo la atención de Hernán Cortés. Pero casi al mismo tiempo en que Hernán Cortés llega a la Ciudad de México, está algunos días, le dan a conocer la Ciudad de México. Por cierto, cuando Hernán Cortés va llegando al Valle de México y ve lo que es Tenochtitlan, le llama muchísimo la atención. O sea, Tenochtitlan es una ciudad hermosa, es una ciudad, como ya hemos visto, fundada, edificada en una parte del lago. Entonces llama la atención de que hay una gran cantidad de agua y una gran cantidad de construcciones, una gran cantidad de templos. A la distancia esa ciudad era hermosísimo y quedó impresionado él y sus generales. Bernal desde el Castillo hace esta referencia y dice: Tenochtitlan parece ser una Venecia. En fin. Pero casi al mismo tiempo en que allí está Hernán Cortés en la Ciudad de México, Diego Velázquez, que se ha enterado de lo que está sucediendo, pues manda a Pánfilo de Narváez con la orden de apresar a Hernán Cortés por traición. Diego Velázquez piensa que lo ha traicionado, porque también se entera que ya está haciendo las conquistas Hernán Cortés en el nombre del rey de España. Hernán Cortés se entera y entonces va camino hacia Veracruz. Y en lugar de atacar con la gran cantidad de aliados que tenía, entre otros tlaxcaltecas y totonacas, lo que va a hacer es introducir dentro de la tropa de Pánfilo de Narváez, que estaba en Veracruz, a mismos españoles, y estos españoles hacían ver a sus coterráneos, a los otros españoles, cosas de oro. Y les decían: esto es lo que hay en Tenochtitlan y en gran parte de todo el territorio. Entonces algunos militares que venían con Pánfilo de Narváez lo que hacen es, pues inmediatamente, ante esas cuestiones de oro, y además de regalarles algunas cosillas de oro, pasarse para el bando de Hernán Cortés. Por lo tanto, la derrota de Pánfilo de Narváez fue de inmediato. ¿Por qué? Porque muchas de sus tropas se pasaron del lado de las tropas de Hernán Cortés. Entonces la batalla fue un mero trámite y Hernán Cortés con eso acaba ese peligro que en ese momento representaba Pánfilo de Narváez. Mientras tanto, en México, Hernán Cortés había dejado a Pedro de Alvarado para cuidar exactamente de todo el desarrollo en Tenochtitlan. En esa época, estoy hablando de mayo de 1520, los mexicas conmemoraron una fiesta importantísima. Se prepararon para la fiesta. Y lo más interesante del asunto es que le fueron a pedir a Pedro de Alvarado que se les diera la oportunidad de realizar esa fiesta. Pedro de Alvarado en un momento dijo: no hay problema, que hagan la fiesta. Pero en cierta forma Pedro de Alvarado pensó que la reunión en las fiestas, la forma como la gente en un momento determinado danzaba, era como que el pueblo tenochca se estaba organizando para atacar. Y entonces lo que hace Pedro de Alvarado es que en un momento determinado se da cuenta de que los guerreros están desarmados, los músicos, los danzantes, los hombres, las mujeres, pues están en plena celebración, y él cree que al terminar la celebración
pues va a haber un ataque. Y entonces lo que él hace es adelantarse y ataca a los mexicas. Fue un enfrentamiento bastante fuerte, y esto desató la furia de los guerreros mexicas, porque exactamente ya sentían primero que los españoles pues no eran dioses, sino eran hombres comunes y corrientes. Y todavía más, atacarlos de esa forma pues era un deshonor, es decir, atacar a una persona que está indefensa, que no tiene armas, para ellos eso fue la gota que derramó el vaso. Entonces los mexicas reaccionan, atacan a Pedro de Alvarado, a las tropas españolas. Estos van hacia los lugares donde ellos estaban, los templos, las casas que eran donde ellos estaban, y Hernán Cortés, que ya venía de regreso de Veracruz entera. Entonces aviva el recorrido y llega a la Ciudad de México, y entonces ahí lo primero que hace es recriminarle a Moctezuma el proceder del pueblo. El pueblo en ese momento estaba levantado, estaba molesto, y entonces lo que hace Hernán Cortés es exigirle a Moctezuma que le pida a su pueblo que se calme, que se tranquilice. ¿Cuál fue la situación? Que en un momento determinado, cuando Moctezuma sale a tranquilizar al pueblo, pues estos ya están cansados. Y aquí hay dos versiones un poco contradictorias e interesantes en sí mismo. De que en un momento determinado el pueblo en cierta forma empezó a repudiar a su representante. Cosa que tendríamos que tomarlo con demasiada sutileza. ¿Por qué? Porque el gobernante, el gran Tlatoani, era el representante de los dioses, era el gran sacerdote, y pues tenía una autoridad determinante. Se establece de que entonces los mexicas ya no están de acuerdo con su gobernante y empiezan a arrojar de piedras. Y una de esas piedras le pega en la cabeza a Moctezuma, y que según esto, 2 días después, 3 días después, por efectos de ese impacto, Moctezuma había muerto. Otros dicen que definitivamente Hernán Cortés se dio cuenta que Moctezuma ya no servía como enlace para el pueblo, y entonces decide eliminarlo. Algunos llaman inclusive de asesinato, de acuchillarlo. Ante esta situación, entonces, Hernán Cortés se da cuenta que se metió a la boca del lobo. O sea, está en Tenochtitlan, los mexicas molestos en cualquier momento pueden atacarlo. Hay que mencionar que a regañadientes algunos de los totonacas y tlaxcaltecas que venían con Hernán Cortés, algunos de ellos pudieron penetrar, pero otros, los mexicas, dijeron: esos malnacidos se tienen que quedar a las afueras. Es decir, en cierta forma, sí, Hernán Cortés, españoles y tropas totonacas y tlaxcaltecas estaban con él, pero no era en la cantidad deseada para un ataque propiamente de los mexicas. Por lo tanto, Hernán Cortés establece que tiene que salir de Tenochtitlan, es decir, es un peligro estar ahí. Se establece entonces la idea de que en un momento determinado, en una noche, Hernán Cortés, junto con sus tropas, salgan, o sea, busquen la oscuridad y pues salir. Claro, aquí se establece que un poco las cosas de oro que habían encontrado los españoles, pues algunos de ellos las guardan en sus alforjas, y pues el peso así del oro, de las joyas, de lo que habían agarrado, dificultaba un poco el caminar. Se establece que salen sigilosamente, pero que son sorprendidos en cierta forma, según se establece, por una mujer que en ese momento estaba tomando agua, es decir, llevaba un depósito para tomar agua dulce, llevarla, y ella da la voz de alerta, y entonces los mexicas vienen a atacar a los españoles, y empieza entonces una lucha feroz. Una lucha feroz en que la idea de Hernán Cortés es salir solamente de Tenochtitlan,
que no fueran bajas en un momento determinado, muchas bajas las que tuvieran, abrirse camino y puede salir. Ahí también se narra una de las cosas más extrañas de la historia de México, que inclusive en algún momento determinado ha sido considerado como un ícono, de que ya casi cuando estaba en el límite de Tenochtitlan, ante un árbol, Hernán Cortés vio la cuestión que se le presentó, las bajas de los españoles, la situación que se había presentado, y entonces por ahí alguien escribe de que Hernán Cortés llegó a un árbol y se puso a llorar de la desgracia que había acontecido. Y se le conoce como el árbol de la noche triste. ¿Quién que viene perseguido por las tropas, en que la vida le está, va de por medio, va a llegar al árbol y se pone a llorar? Pues es lógico que no. Pero bueno, los íconos históricos a veces, escritos por quién sabe quién, pues se establecen como elementos muy verdaderos. Por cierto, todavía existe un pedazo de ese árbol, es un tronco, y todavía, si no digo que se venera, pues ahí se establece precisamente como el día, o más bien la noche, el árbol de la noche triste en que Hernán Cortés lloró. La idea de Hernán Cortés era llegar a Tlaxcala, con sus aliados, la ciudad más cercana exactamente que tenía, el lugar más cercano que tenía. Por cierto, por ahí hay un hecho muy importante, cuando iba hacia Tlaxcala, los texcocanos, que eran aliados de los mexicas, atacan nuevamente a Hernán Cortés. Es decir, en Otumba se ataca a Hernán Cortés y la ferocidad de tal manera era tal que Hernán Cortés en un momento determinado sintió que probablemente ahí acababa él y toda su tropa. Hernán Cortés, muy estudioso él, de las costumbres mexicas, como ya hemos visto, se enteró de algo que es muy importante. Cuando los pueblos iban a la guerra, normalmente al frente, y cuando empezaba la guerra, alguien llevaba el escudo del pueblo, el escudo de la cultura, que era el que representaba todo ese pueblo. ¿Qué sucedía? Se enfrascaban, la batalla se hacía, y en un momento determinado el que llevaba ese estandarte, esa heráldica, venía siendo uno de los guerreros más importantes de ese pueblo. ¿Qué significaba eso? De que si un pueblo empezaba a tener bajas considerables, al final el que llevaba el pendón, que llevaba la heráldica, el escudo del pueblo, defendía con su vida. De tal manera que si en un momento determinado la persona que llevaba, el guerrero que llevaba esa heráldica, le quitaban la heráldica, pues supone exactamente que ese pueblo, pues, o en la guerra, esa parte de ese pueblo o ese ejército había sido derrotado. Entonces Hernán Cortés lo que hace es, a través de los informes que le habían dicho, lo que él hace ante las bajas que estaba teniendo y ante la ferocidad de los lugareños, lo que hace es abrirse camino con otros militares para llegar a ese guerrero que tenía el pendón, la heráldica, el estandarte. Claro, los honores de la guerra para los indígenas, para los mexicas, es: tú no me puedes tocar hasta no ver que mi ejército ya quedan pocos o ha sido derrotado, y entonces yo voy a defender hasta con la muerte, hasta con mi vida, perdón, esto. Lo que hace Hernán Cortés es, ante esta cuestión, no le da tiempo de defenderse al que lleva el estandarte, lo mata, toma el estandarte, lo muestra, y entonces ante esto el ejército de Otumba
Los militares de Tumba, cuando ve eso, dicen, pues hemos sido derrotados. Y entonces dejan el campo de batalla y él puede conservar la vida, y los españoles heridos y los aliados que ahí estaban. Es decir, ese día pudo haberse terminado la idea de la conquista de México, pero pues hay detalles en nuestra historia que a veces no se toman en cuenta y que son muy determinantes precisamente para el transcurso de la historia. De tal manera que después de esta situación va hacia la zona de Tlaxcala. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Moctezuma ya había fallecido. Van a nombrar como gobernante a Cuitláhuac, con tan mala suerte de que uno de los unas personas, hoy se le llama afroamericana, es decir, de color negro, que venía con Hernán Cortés, traía la viruela, y esa primera enfermedad atacó a una gran cantidad de lugareños de todo el lago de Texcoco, incluyendo a los Tenoscas, e inclusive a Cuitláhuac, que en un momento determinado exactamente murió por efecto de esto, dejándose ya nada más, nombrándose a Cuauhtémoc como el gobernante. Es decir, en este lapso 3 gobernantes hubo: Moctezuma, fallecido; Cuitláhuac, efecto de la viruela, efecto de la enfermedad; y ahora Cuauhtémoc. Y entonces lo que pasa es que Hernán Cortés va hacia Tlaxcala, empieza a diseñar la organización de cómo atacar Tenochtitlan, pero esto lo hace de una forma muy concreta, muy sistemática. ¿Cómo lo hace? Todos aquellos pueblos que están aliados a los mexicas, ya sea por afinidad o por el tributo, Hernán Cortés les va a ofrecer la alianza con él a partir de la paz, o la alianza con él a partir de la guerra. Es decir, en un momento determinado les establece la idea de dejar ser tributarios de los mexicas y aliarse con él. Algunos pueblos acceden, hay otros pueblos que oponen cierta resistencia, la menos posible, y lo que hace entonces Hernán Cortés es ir conquistando los pueblos cercanos a Tenochtitlan, los que les pueden proveer de alimentos, algunos productos para la vida diaria. Al mismo tiempo, entiende que para atacar a Tenochtitlan lo tiene que hacer por tierra y por agua. Entonces lo que genera exactamente es hacer una serie de barcazas, pequeñas barcazas, en el cual se podrían desplazar militares y los aliados para el ataque. Aproximadamente el 29 de abril, bueno, no aproximadamente, el 29 de abril empieza el ataque de los españoles hacia los mexicas. Aquí hay 2 detalles muy importantes. Ya venía la etapa de sembrar, la etapa de la siembra. Luego entonces la idea de Hernán Cortés era precisamente cortar los suministros alimenticios, cortar lo que correspondía a las avenidas de agua dulce, los acueductos de agua dulce, para hacer una cuestión de sitio. Y efectivamente así fue. El ataque lo generó en una forma circular hacia Tenochtitlan, fue quitando la posibilidad de proveerles alimentos a los mexicas de los pueblos todavía que todavía estaban aliados, los pocos pueblos aliados que estaban con ellos, y empieza el ataque sistemático en abril. De tal manera que en un momento determinado, pues los mexicas tuvieron que determinar si lo que les quedaba de maíz para semilla para la siguiente cosecha pues era la cuestión alimenticia. Y entonces pues llegó un momento determinado en que ya no había alimentos, el agua era bastante escasa, y esto trajo como consecuencia que las fuerzas propiamente dichas de los mexicas poco a poco se fueran minimizando. El 13 de agosto de 1521 exactamente es
la caída de Tenochtitlan. Cuauhtémoc, en un momento determinado, trata de los cercanos, los generales, los sacerdotes, le piden a Cuauhtémoc que huya. Cuando Cortés se da cuenta precisamente que Cuauhtémoc va con algunos generales y la familia y su familia, la familia real, pudiéramos decir, manda a apresarlo y exactamente lo apresa. Entonces, ese 13 de agosto de 1521, México Tenochtitlan cae en manos de los españoles y con estos podríamos decir se inicia lo que nosotros vamos a conocer posteriormente como el Virreinato de la Nueva España. Nueva España, nombre dado a esa región precisamente por Hernán Cortés. Aquí es muy importante señalar que una cosa es ser colonia y otra cosa es ser virreinato. Los dos virreinatos que hubo en la intromisión de los españoles hacia lo que conocemos como América, hoy conocemos como América, solamente dos virreinatos hubo, el de la Nueva España y el del Perú. Todos los demás sí eran colonias, es decir, hablar de virreinato es hablar más que una colonia, así de simple. Queridos alumnos, hasta aquí esta siguiente entrega. Espero verlos pronto. Un abrazo.